Apocalipsis, el capítulo 13. Vamos a leer todo el capítulo 13. Hay que hacer alguna corrección, según el original, la haré sobre la marcha. Dice así esta porción en la palabra de Dios. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, nombre de blasfemia, dice el original. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que acampan en el cielo, no moran, acampan en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán, lo más probable, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no han sido escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Solamente así se puede leer ese versículo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, el original no pone ni lleva ni en. Si alguno cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto o a espada morirá. De las dos maneras se puede traducir. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, muy rara, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Segunda vez que se dice lo de la herida, y aún vendrá otra vez. También hace grandes señales, grandes milagros falsos, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, quiere decir y continuó con vida, ya veremos. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. De modo que así hay que leerlo. No es el que tuviese la marca o el nombre o, no. La marca es doble. El nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre,
y su número es 666. Es quizá el capítulo más interesante de la Biblia. No digo el más difícil, el más interesante por la multitud de detalles que tiene. Pero antes de entrar incluso en la división del capítulo, por una consideración que se me hizo ayer, tengo que advertir que seguramente en el último estudio, que por lo tanto fue en San Juan de Telde, iba tan deprisa para resumir los primeros versículos que después de haberlo dicho bien, me salté quizá una línea o lo que fuera, pero lo cierto es lo siguiente. Di la impresión, según la advertencia que se me hizo, di la impresión de que entre el versículo 5 y el 6 del capítulo 12, no del 13, naturalmente porque no he entrado, después del arrebatamiento de este niño, de este hijo varón, la huida de la mujer al desierto siguió inmediatamente, lo cual es falso, porque esta huida de la mujer al desierto se produce al principio de la segunda mitad de la gran tribulación, y por tanto, si eso fuera así, el arrebatamiento de la iglesia sería en medio de la gran tribulación. Y nosotros defendemos, con la Biblia a la vista, ya explicaré con qué clase de certeza, que la iglesia será arrebatada antes de la primera semana, antes de la primera mitad de la gran tribulación. De modo que quede esto muy claro. Entre el final del versículo 5 y el comienzo del versículo 6 pasan 3 años y medio. Ya entramos en el capítulo 13 y voy a decir cómo se divide. Muy sencillamente, la división de este capítulo quizá es la más fácil de todo el Apocalipsis. Tiene 2 partes claramente diferenciadas, aunque al final vuelve a hablar de la primera bestia con su número, etc. Pero la primera parte, que ocupa los versículos 1 al 10, nos describe las características personales y las actividades maléficas de la llamada bestia, que es el anticristo. Y la segunda parte, versículos 11 al 18, nos describe las características personales y las actividades seductoras de la tercera bestia, que es el falso profeta. Así que entramos en la primera parte, versículos 1 al 10, la bestia que sube del mar. Así tengo el título para que resulte un poquitín más breve. Juan, versículo primero, ve como habréis visto, yo no he leído eso de me paré sobre la arena del mar, porque eso pertenece al capítulo 12, como ya he dicho varias veces, y además no debe leerse separó, me paré, sino separó, y separó, se detuvo, se apostó sobre la arena del mar, sobre la playa. ¿Quién? El dragón. El dragón. Repito que Juan no se mueve en esta visión del Apocalipsis, no se mueve. Está en éxtasis, quieto, viendo lo que se le muestra. Los que se mueven son los demás personajes que están allí, él no. Y el dragón es el que se mueve apostándose allí delante. El dragón es el diablo, cuidado. Es Satanás, y va a ver subir del mar, diríamos, a su hijo favorito, al anticristo, al cual le va a dar tanto poder, tanto poder. De modo que ve subir, literalmente lo ve subiendo. En otro tiempo había visto a un ángel bajando. Lo ve subiendo del mar una bestia. Y fijaos ahora bien, sabemos que este personaje va a ser una persona humana y por lo tanto en un principio hecho a imagen de Dios, como se puede mostrar por un versículo de la epístola de Santiago. Hecho a imagen de Dios, pero
Al llamarlo la palabra de Dios bestia, quiere decir que Dios lo ve como un animal salvaje, bajo el control del diablo, bajo el control de Satanás. El mar en este contexto es símbolo de las naciones gentiles, los goim, como llaman los judíos a los gentiles. Y estas naciones gentiles, aquí, como en el Salmo 2, donde se profetiza lo que va a pasar aquí, están en agitación, están en rebeldía contra Dios y contra su Cristo. Leemos en Isaías 57:20, pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto. Ya es una imagen de lo que es el mar en tempestad. Las naciones en agitación contra Dios y su Cristo están ahí. Y de ahí surge. De ahí surge. Se puede ver la cita que tengo yo aquí de Daniel 7, versículos 2 y 3, y también el 17, y aquí se puede ver también en Apocalipsis el capítulo 17, versículos 1 y 15. Por consiguiente, el anticristo no surge de la tierra. No surge de la tierra, es decir, de Palestina, en el contexto que estamos hablando. El mar corresponde a los gentiles, la tierra corresponde a Palestina. De la tierra surgirá el falso profeta, pero del mar sale el anticristo. Por consiguiente, el anticristo no saldrá de los judíos, menos de la tribu de Dan, como en la antigüedad se creyó. Y de esa gentilidad saldrá de un lugar del antiguo imperio romano, modernizado y puesto al día. Puesto al día. Ya veremos las diferencias que hay y cómo se demuestra que no es el antiguo imperio romano, sino que es una renovación especial de ese imperio romano. Podemos decir ya un poco más de esa comunidad de naciones que ya hoy apunta a una Unión Europea en la Comunidad Económica Europea, aunque quizás siendo todos ellos súbditos del anticristo, los principales fautores del anticristo, diríamos, su gran consejo serán 10 naciones. De ahí, de las que, eso, 10 naciones de toda esa región. Esta bestia, fíjense bien, tendrá 7 cabezas y 10 cuernos. La cabeza, si recuerdan lo que pasó en el dragón, es la autoridad que dirige, que planea, que manda. 7 cabezas. De modo que hay una autoridad directora y tiene 10 cuernos. Esos 10 cuernos representan, como siempre, el cuerno, el poder, fuerza, abundancia, el poder. Igual que el dragón, como puede verse en el versículo 3 del capítulo 12, pero noten una diferencia muy significativa. Esta bestia lleva las diademas sobre los cuernos, mientras que el dragón las lleva sobre las cabezas. El hecho de que el dragón las lleve las diademas, que es una corona de rey, sobre las cabezas, significa que es en realidad la cabeza del demonio la que manda, la que tiene la corona. Las cabezas del diablo tienen la corona, son las que mandan. Mientras que el anticristo tiene un poder de acción absoluto, y por eso las diademas están en los cuernos. El poder va a ser absoluto, pero siempre prestado. La plenitud de la autoridad, repito, reside en Satanás, pero el anticristo tendrá un poder de acción absoluto, aunque siempre relativo, porque está subordinado a Satanás, siempre prestado por el diablo. Y en último término, permitido por Dios, como todo lo demás que tenemos en Apocalipsis. Puede verse el versículo 2 en la parte segunda. Dice que la bestia,
que vi era semejante, etcétera. Segunda parte, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Grande autoridad. Entonces, a mí me ha parecido muy bien adelantarnos un poquito al capítulo 17 para ver todas las bestias que hay en este libro. Podríamos decir que en realidad son 4, pero no, son 3. Son 3, pero son 4 las agencias maléficas. El diablo va a usar en estos últimos 3 años y medio 3 agencias humanas y las 3 maléficas. La primera es el anticristo que sube del mar y va a prestar al diablo sus manos, representando un poder mundano anticristiano. La otra agencia es el falso profeta que también se nos presenta como bestia. Surge de la tierra y va a prestar al diablo su mente y su lengua, representando una cultura mundana anticristiana. Y finalmente está la gran ramera del capítulo 17, sentada sobre el anticristo, versículo 3 del capítulo 17, la cual va a prestar al anticristo su atractivo y va a representar con ello una seducción mundana. Ya veremos por qué, porque estamos hablando de cosas religiosas. Esa gran ramera no es propiamente el papado en cuanto que tiene su sede en Roma. De lo contrario, Juan no la llamaría Babilonia, sino Roma, en cuanto que es la sede de todo sincretismo religioso, donde en la olla del ecumenismo se va a cocer todo, pero dirigido por una religión apóstata, que va a hacer las paces con todo lo mundano, se llame como se llame, y con todo lo religioso, por desviado que esté. De modo que tengamos en cuenta esto, y al llegar a ese capítulo 17 aprenderemos cosas muy bonitas de por qué Babilonia y Roma forman ahí un conjunto en una sola palabra. Adelante. Los amillennials, aquí tenemos que hacer un poquito de opiniones respecto de lo que se dice de esto. Los amillennialistas andan completamente perplejos y confusos. ¿Qué es lo que pasa? Siempre yo lo repito y vosotros lo sabéis. Cuando un creyente o un hijo de Dios que estudia la Biblia, por lo que sea, rehúsa poner todas las piezas en su sitio, va a ir mal. Para entender bien la Biblia hay que poner todas las piezas en su sitio. Y por la experiencia mía propia, que puede ser valiosa, porque me pasé de un campo al otro, fui amillennialista y me hice premilenialista, estoy seguro de que cuando una persona tiene el punto de vista premilenialista, todo, y dispensacionalista, todo encaja. Encaja también toda la Biblia, es un encanto. Pero como no se tenga este punto de vista, tiene que ir uno lleno de perplejidad y de confusión por las partes de la Biblia. ¿Y qué significa esto? Pues bueno, lo interpretaremos como podamos. ¿Cómo? Torciéndolo. ¿Qué dicen de la bestia? Los amillennialistas dicen, bueno, ya fue Nerón. Calígula fue peor que Nerón. Y la mayor parte de ellos, Domiciano. Veremos que hay alusiones a Domiciano en este capítulo, pero como tipo de la bestia, no como la bestia misma. Mirad. Bueno, modernamente aún se va más. Esto ya no lo he leído en comentarios, pero modernamente ya se dice, no, si el anticristo fue Napoleón, pues fue Hitler, hombre, Hitler. Contra los santos, contra los judíos, pues Hitler pudo ser el anticristo. No.
Hitler se marchó sin dar todas las pinceladas que se ven aquí en el capítulo 3. Ni hablar. Pero todavía Domiciano mucho peor. Domiciano había muerto precisamente, casi con toda seguridad, el año en que Juan escribió Apocalipsis. ¿De qué iba a servir la mención de Domiciano para los futuros lectores de Juan en Apocalipsis de un personaje que ya había fallecido? De nada. No significaba nada para el futuro. Lo único que tenía Domiciano, y de ahí que haya comentaristas que lo hayan identificado con el anticristo, es que tenía una cicatriz muy visible y un parecido tremendo con su pariente Nerón. Y por eso le llamaban el Nerón revivido, el Nerón resucitado. Y Juan sin duda está haciendo alusión a esto cuando habla de la herida de la bestia que fue sanada, como si Domiciano fuera un Nerón resucitado, vuelto a la vida por el poder del anticristo, por el poder de la bestia. Así. Pero nosotros no podemos admitir esto. Aún hay más. Los modernos críticos amilenialistas, los que se meten ya más profundamente en la historia no solamente de Israel, sino en la historia universal, han empezado a ver en el anticristo a Antíoco IV Epífanes. Más aún, Seleuco I, uno de los generales de Alejandro Magno, encabezó esta dinastía. Y 10 reyes hasta Antíoco IV Epífanes, dice, ya están aquí los 10 reyes. ¿Y qué fue Antíoco IV Epífanes? Pues sí, fue el que persiguió a Israel, el que profanó el templo, el que hizo tal y tal y tal y tal, y precisamente, como ya os dije el otro día, durante exactamente 3 años y 6 meses. Exactamente. Dice, ya lo tenemos aquí. Y el que quiera ver un poquito de esto en historia, con una Biblia católica, sabiendo que no es inspirada, pero que es histórica, en el primer libro de los Macabeos, en el capítulo 1, versículos del 43 al 56, encuentra todo esto. Por cierto, que antes de estos versículos está también un resumen de la vida de Alejandro Magno, el hombre tan importante en la antigüedad, y terminando con la concisa frase con que se acaban en Génesis, en las cronologías, y murió. De modo de aquel gran hombre Alejandro Magno, y murió. Y por cierto, murió muy joven. Murió muy joven, podrido por el esfuerzo de la guerra, por el vicio y por la fiebre. Así murió aquel hombre. Pues bien, si acudimos al principio hermenéutico que sobre todo en profecía se llama el de los 2 niveles, un nivel próximo y un nivel futuro escatológico, podemos admitir ahí, en esa dinastía seleucida y en Antíoco Epífanes, podemos admitir un primer plano, pero advirtiendo lo siguiente porque hay un grave obstáculo para identificarlo. ¿Cuál es el obstáculo? El obstáculo es el siguiente. En la profecía de Daniel, que es la que más nos ilumina con respecto a Apocalipsis, tanto en el capítulo 2, versículo 44, como en el capítulo 7, versículo 24, se nos da a entender que el reinado de estos 10 reyes no es sucesivo, sino simultáneo. Y si no es sucesivo, el identificar a la dinastía seleucida se acabó, porque los reyes de la dinastía seleucida son sucesivos. No solamente son sucesivos, sino que cubren 2 siglos. Así que quedamos en esto que no puede ser ninguno de los nombres que se barajan por los amilenialistas, ni tampoco la dinastía seleucida con Antíoco IV Epífanes, como dicen los críticos amilenialistas. Hay otra cosa
el versículo primero termina diciendo que sobre sus cabezas esta bestia tiene nombre blasfemo, un nombre blasfemo. ¿Qué nombre blasfemo? No lo sabemos, pero hay que decir algo. Parece ser, según dicen los historiadores de Roma, que fue Domiciano el primero en arrogarse títulos divinos, como por ejemplo, Señor, igual que se le dice a Jesucristo, Señor, el César, el Señor, Dios inclusive. Los emperadores de ahí en adelante, e incluso algunos antes que él, siempre se habían atribuido ellos mismos o recibían con agrado títulos divinos también que se les daban, o de apariencia divina. Por ejemplo, divino, se le llamaba el tal divino, hijo de Dios, en un sentido especial, Salvador. La contrapartida del Salvador, el Salvador, etc. Versículo segundo. Muy interesante, tendremos que entretenernos bastante en este versículo. Dice que la bestia que vio era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y lo del dragón le dio su poder y ya está. A ver, de nuevo hay que ir a Daniel, y os recomiendo que mientras voy diciendo esto tengáis también abierto Daniel por el capítulo 2 y por el capítulo 7, porque se complementan. El capítulo 2 nos da, en los versículos 28 al 45, la explicación que el propio Daniel da de la gran estatua que Nabucodonosor vio en su sueño. Y el capítulo 7, versículos 1 al 28, nos da el relato que Daniel hace de la primera visión que él mismo tuvo. Cuando se comparan ambas porciones, vemos, si lo tienen a punto las dos cosas, lo irán viendo, porque yo lo tengo escrito. La cabeza de oro de la estatua se corresponde con el león en la visión de Daniel, del capítulo 7. Y significa el imperio babilónico, donde Nabucodonosor estaba de emperador en la visión de la estatua, no en la visión que Daniel tuvo, que fue en el tiempo de Darío, etcétera, etcétera, muchos años después. ¿Qué significa el oro aquí? El oro significa grandeza y el león significa fuerza. El oro es propio, es el metal rey, como se le suele llamar. Y entre otras cosas significa esto. Nobleza grande, nobleza propia de reyes, de emperadores y la fuerza del león. La fuerza del león. Segundo, el pecho y los brazos de plata se corresponden magníficamente con el oso de la visión de Daniel y representan el imperio medo-persa que sucedió al babilónico inmediatamente. Aquí no hay grandeza, no hay nobleza. Ni Ciro ni Darío podían compararse de ninguna manera con Nabucodonosor, pero sí mucha fuerza y una buena estrategia. Hay que ver lo que hizo Ciro y lo que hizo Darío para entrar en Babilonia. Qué astucia y qué bien hicieron todo aquello cuando Belsasar estaba tan preocupadito con su banquete y aparecieron aquellos dedos que escribían en la pared. Grandeza, pero no hay grandeza, pero hay mucha fuerza. Tercera parte de la estatua. Dice que tenía el vientre y los muslos de bronce. Recuerden el significado del bronce en la Biblia. Majestad violenta, pero siempre majestad. Corresponden al leopardo o pantera. Y este leopardo o pantera se corresponde
con el imperio que sucede inmediatamente al Medo-Persa, que es el imperio griego, o para ser más exactos, macedónico, fundado por Filipo, el padre de Alejandro Magno, y llevado a su mayor prestigio y auge con el propio Alejandro Magno, el cual, con sus 4 generales, que van a salir enseguida en esta profecía, cuando el poder de Roma no había cuajado en el siglo IV antes de Cristo, comenzó a cuajar en el siglo siguiente, vemos que ya tenía mucha fuerza, porque con un escaso ejército, pero perfectamente equipado, el llamado la falange macedónica, Alejandro Magno consiguió todos aquellos triunfos que le llevaron a una victoria nunca igualada antes. Las 4 alas y las 4 cabezas que tenemos en la profecía allí, en Daniel, las 4 alas y las 4 cabezas son exactamente identificadas los 4 generales que le heredaron y se repartieron su imperio. Uno de ellos era Seleuco, como ya hemos dicho, pero eran 4. Después vienen las piernas de hierro. Recuerden que el hierro es el símbolo de la violencia bruta y se corresponde con la bestia anónima de Daniel 7:7. Y lo vamos a ver un poquito más. Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, otra vez, a los dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras las hollaba con sus pies. Antes de pasar adelante, se dice de los ejércitos romanos que donde entraban era como tierra calcinada. En vez de hacer como otros, o que establecían allí colonias tal, o que después lo hicieron naturalmente cuando estuvo en su auge en la Roma después, sobre todo la Roma de la República, la Roma de los cónsules, iban estableciendo colonias. Pero lo que hacían entonces era pisotear las sobras. Conseguían las victorias y de lo que quedaba ni siquiera se preocupaban de llevar gran botín. Lo que sí traían como botín siempre era a los prisioneros para convertirlos en esclavos. Y pisoteaban todo lo demás. No les interesaba. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y aquí estamos entrando ya en el Apocalipsis del Imperio Romano Antiguo. Se toma la figura para lo que va a ser la renovación de ese Imperio Romano, con sede en Roma más o menos, y en donde el anticristo va a acampar por sus anchas. Mientras yo contemplaba los cuernos, dice el versículo 8, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Va a salir en el capítulo 3. Porque dice que hablaba grandes cosas y blasfemias, las dos cosas. Grandes cosas y blasfemias. Luego viene ya el anciano de días, que aparece en su trono, va el ungido a recibir el poder, etcétera, etcétera. Pero en la interpretación, el mismo capítulo, fijaos desde el versículo 19. Entonces tuve deseo de saber, después de que ha dicho todo lo demás de la bestia, dice, tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce. De modo que para morder, violento, y diplomático para rascar, para llevarse las cosas
diciendo, yo no robo, estoy decomisando. ¿Vale? Estoy decomisando. Esto es lo que viene a decir aquí. Que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y del otro que le había salido delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y otra vez, y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros, claro, el jefe de sus compañeros. Y veía yo, fijaos bien, porque esto está al pie de la letra en este capítulo 13 del Apocalipsis. En el versículo 7 está al pie de la letra. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Así lo dice Juan en Apocalipsis. ¿Cabe mejor identificación? No. Este es el anticristo. Hasta que vino el anciano de días, etcétera, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y sigue hablando algo de lo que será esto. Por ejemplo, dice que hablará palabras, versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo, son las blasfemias que vamos a ver enseguida. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. No sabemos en qué forma, pero sí que al romper el pacto, él querrá establecer su propia ley y su propio calendario. ¿Recordáis que la Revolución Francesa cambió el calendario? Cambió el calendario y llamó a todos los meses por otros nombres que no son los nombres que nosotros conocemos. En su afán de hacer una renovación total y quitar todo lo que oliera a religión, sobre todo a religión revelada, cambió el calendario, pero este va a ir más lejos. Este va a ir más lejos. Y serán entregados en su mano, atención, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. 3 años y medio. Lo dejamos así. Y ahora seguimos. Aquí vamos a ver una cosa muy interesante. La diferencia mayor en la visión de Juan y en la visión de Daniel es que esta bestia tenía cualidades de las otras 3 bestias. Aquí tiene cualidades de las otras 3 bestias. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero los pies como de oso y la boca como boca de león. Tiene cualidades de las otras bestias. Ya veremos algo también muy interesante. Juan, además, una diferencia que no es tan grande, pero también es notable. ¿Os habéis fijado que Juan ve a las bestias al revés? Al revés de Daniel. La explicación es muy sencilla. Daniel las ve hacia adelante, tenían que venir. Juan las ve hacia atrás y habían venido. Juan las ve hacia atrás y por lo tanto las está contando al revés. Daniel las está contando del derecho, por decirlo así. Juan las está contando del revés. Las 7 cabezas del versículo 1 no solamente tienen una explicación simbólica de que 7 es un número de plenitud, para decir que tenía plenitud de aquí, plenitud de inteligencia malvada y astuta, pero es que hay algo más. Si esta bestia personifica también a las otras 3, y como una de ellas, el leopardo, tiene 4 cabezas, y una de las otras 3, 4 y 3 son 7. Incluso sin tener que ir a la explicación alegórica de este número, ya tenemos las 7 cabezas. 4 de leopardo, que él es también leopardo, y las otras 3, la que le pertenece, la del león y la del oso. 10 cuernos. Pues bien, entramos en los 10 reinos de la gran tribulación. Y en efecto, queda aún la última parte de la estatua.
de la cual Daniel no dice cosa que se parezca a ningún imperio antiguo. Con el imperio romano puede decirse que la historia antigua antes de Cristo respecto a Israel se acabó. Viene una renovación que va a entrar aquí y ve unos pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Qué quiere decir esto de los pies? Los pies, 10 dedos entre los dos pies y unos de hierro y otros de barro cocido. Esto significa, no hay que ir muy lejos para ver, por la misma descripción que hace Daniel de la estatua, que el barro y el hierro, y lo dice él, no se unen, no se juntan bien. Y en esta forma él predice unas alianzas, ya sea matrimoniales, pero sobre todo políticas y diplomáticas, entre varios estados de lo que va a ser esta nueva comunidad, que no se unen. Si lo estamos viendo ya, estamos viendo que, dicen las naciones, pero Inglaterra, ¿cuándo se va a acomodar a nuestro estilo? ¿Cuándo van a ir por la derecha? ¿Cuándo van a admitir una moneda común? Y dicen que no la admitirán y que no quieren más que la libra y tal. ¿Veis? Qué difícil es unir a muchas naciones y las discordias aparecerán allí. Y estas mismas discordias, por providencia de Dios, facilitarán que cuando el Señor venga, no a recoger a los suyos, sino con los suyos, como la piedrecita que Daniel también vio en la visión, cortada del monte, no por mano humana, se desprenderá de allí y le dará a la estatua en los pies, y como son de barro y de hierro que no se unen bien, los desmenuzará y toda la estatua caerá por su base. De modo que eso ya lo tenemos. Ese cuerno pequeño de Daniel 7, 19 y siguientes, no hay duda de que corresponde a la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis, versículos del 1 al 10. Me parece que he dicho algo de Domiciano, lo que cuentan de él, que tenía una gran cicatriz en la cara, que se parecía a Nerón, que le llamaban el Nerón redivivo, y también he dicho que murió el año 96, y Juan no podía referirse a él entre las cosas que habían de suceder después. Por tanto, lo que hemos de pensar, que está aquí profetizado, es que el anticristo sufrirá una herida mortal, dice, pero no lo matará, herida que de suyo le haría morir, pero antes de que muera, todavía por permisión de Dios, se le dará de parte del dragón la fuerza suficiente para que sane y continúe con vida. Con lo cual, todavía el anticristo podrá engañar más a los inconversos y especialmente a los judíos inconversos, tratando de convencerles que, ¿veis? Aquí está vuestro Mesías. Se os dijo en tiempo vuestro Mesías, muerto y resucitado. Aquí lo tenéis, muerto y resucitado. De modo que, y aún diré algo más de esto porque ya el Señor Jesucristo previno de que vendrían en su nombre. Yo que vengo en nombre del Padre, no me creéis. A otro que vendrá en su propio nombre, lo creeréis. A otros que vendrán en su propio nombre, lo creeréis. Versículo 4. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? Etc. Aquí vemos que, así como Dios el Padre y el Cordero comparten el trono, la autoridad y la adoración, podemos ver en el capítulo 11, versículos 15 y siguientes, en el 22, el versículo primero, y Juan 5, 23, donde Jesucristo dice, para que honren al Hijo como honran al Padre. Bien, también el dragón y la bestia favorita, el anticristo, van a compartir el honor, la adoración y la autoridad. Jesucristo dijo, antes de marcharse al cielo,
en Mateo 28, 18, toda autoridad me ha sido concedida en los cielos y en la tierra. Esto viene a decir el anticristo. Toda autoridad me ha sido dada, no en el cielo, pero sí en la tierra. Pero sí en la tierra. Y cuando este príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, llama Jesucristo al dragón, Pablo lo llama el príncipe de la potestad del aire en Efesios 2:2 y el Dios de este siglo que tiene cegados los ojos de los incrédulos para que no les ilumine la luz del Evangelio, 2 Corintios 4:4. Pues bien, cuando él haya sido arrojado a la tierra, el dragón, su dominio y su poder y su autoridad especial permitida por Dios, se harán visibles y palpables por medio del anticristo. Su agente principal en la tierra es el que le va a hacer la propaganda en cuanto prestándole las manos para que haga lo que quiera. Y el grito, así se ve, el grito de los malvados, ¿quién como la bestia? ¿Cuál es el deseo principal de Lucifer, de Satanás, según ya se ve en Ezequiel 28? Isaías 14, pero sobre todo en Ezequiel 28. Y en Lucas también en el 4, pero del 5 al 8. Porque Lucas invierte el orden de las tentaciones. Todo esto te lo daré si postrado en tierra me adorares. Eso es lo que busco. La adoración. La adoración. Y la va a conseguir. Por permisión de Dios, porque el anticristo se la va a favorecer. Y así tenemos luego que el grito que vemos aquí en la segunda parte del versículo 4, ¿quién como la bestia?, está precisamente en contraste con el grito de los salmos que vemos en el Salmo 35:10 y en Éxodo 15:11. ¿Quién como Yahvé? ¿Quién como tú, oh Yahvé? Oh Yahvé, ¿quién como tú? El Salmo y el Éxodo dicen lo mismo, pero cambiando el orden. ¿Quién como tú? Que es lo que tenemos que decir nosotros. Y recuérdese una vez más que el arcángel Miguel, el defensor de los santos, especialmente del pueblo de Dios, se llama así porque es su nombre en hebreo, Él significa ¿quién como Dios? ¿Quién mejor que él para resistir y derrotar al diablo y echarlo a la tierra? Cuando dicen ¿quién como la bestia?, él se planta ¿quién como Dios? Abajo. Abajo. De modo que sí, ya ahora, y esto de servirnos a nosotros de reflexión, tenemos que reflexionar de cuando en cuando para que veamos que nos afecta a nosotros. Ya ahora, tened en cuenta esto, todo ser humano, de una manera o de otra, está sirviendo como soldado en uno de dos ejércitos. Y digo como soldado por una razón muy sencilla. El capítulo 6 de Romanos, desde el versículo 12 en adelante, Pablo lo pone en forma de dos ejércitos. ¿Sabéis por qué? Donde nuestra Biblia dice, prestad vuestros miembros como instrumentos de justicia. El original dice como armas. E igualmente armas para el diablo. Y para que se vea que así es, ¿cómo termina el capítulo diciendo que la paga del pecado es muerte? ¿Y qué palabra hay allí para paga? El bocadillo de pescado que se daba a los soldados como ración diaria, y a comerlo como las lentejas, las tomas o las dejas. No tenía ninguna otra cosa que comer. Y yo cuando predico o enseño acerca de esto, digo una cosa que creo que va acertada a esto. El diablo es tan malo y tan astuto que paga con muerte, pero además el salario que da no lo da en metálico, lo da en especie. Porque si fuera en metálico, sus soldados lo podrían emplear quizá para otro señor. Pero como es en especie, no tienen más remedio que comérselo.
o morirse de hambre. Así. De modo que por eso tengo yo aquí Romanos 6, 12 y siguientes y 23. El de Cristo, el ejército de Cristo o el de Satanás, conforme al príncipe de este mundo, dice en Efesios 2:2. En los versículos del 5 al 7, Juan describe ahora las actividades de la bestia. Se le dio, dice el versículo 5, se le dio por el dragón, pero en último término por Dios. Y fijaos lo que dice. ¿Qué es lo que se le dio? Una boca. Se le dio una boca. Yo nunca había discurrido sobre esta palabra como ayer. Se le dio una boca. ¿Quién le dio la boca a este personaje? ¿Fue el diablo el que le dio la boca? No, porque la boca forma parte de su persona. Y el diablo no creó al anticristo, lo promovió, que no es lo mismo. Quien creó al anticristo fue Dios, como toda persona humana. Quien creó al anticristo fue Dios. Pero esa boca que Dios creó, el diablo se las amañó para usarla desde el primer momento que se manifestó subiendo del abismo para el mal. Para el mal. Y os digo ahora otra cosa que ya tiene que ver con todos nosotros. Yo tengo aquí una cosita, me la iba a dejar, cómo usó Hitler su boca. ¿Cómo la usó? Un hombre que conocía bien a las masas, sobre todo las masas alemanas, la historia de Alemania, todos los mitos de Alemania, y que tenía un don de oratoria diabólico, y los seducía de tal forma que le seguían como cordero. Estaba el diablo usando aquella boca. Pero fijaos una cosa. Cuando una persona, y peor aún cuando es un creyente, está usando cualquier miembro suyo o cualquier facultad suya para el mal, está abusando de un don de Dios. Abusando de un don de Dios. Los dones de toda clase que Dios le ha dado en este sentido, en sentido fisiológico, en sentido físico, los usa contra su propio hacedor. Y si es creyente, contra su propio padre, lo cual es todavía peor. De modo que lo dejo ahí. El límite que se le pone a su autoridad está marcado. Se le dio autoridad para actuar 42 meses y basta. ¿Quién le dio la limitación? De seguro que no se la dio el diablo, porque el diablo no quiere limitaciones para hacer el mal. Esta limitación solamente se la pudo dar Dios. Y dice que hablaba con esta boca grandes cosas, que quiere decir frases arrogantes, altaneras. Todo altivo, toda persona altiva tiende a jactarse y a exagerar lo que hace, lo que hizo y lo que hará. A exagerar. Pues bien, está exagerando y está diciendo cosas arrogantes y blasfemias. Y estas blasfemias están especificadas muy bien en el versículo 6. Fijaos bien que dice que abrió la boca en blasfemias contra Dios. 2 puntos. 2 puntos. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que acampan en el cielo. De todo esto está blasfemando. De modo que tenemos ya aquí de entrada de que tanto el A contra Dios de su nombre, como contra su tabernáculo y contra los que acampan en el cielo, los tres entran dentro de la blasfemia contra Dios. ¿Qué quiere decir eso? Sencillamente, que el que maldice a los hijos de Dios es como si maldijera a Dios mismo.
Dios se ve en ellos y no quiere que se les trate de diferente manera. Y esto lo tenemos que tener también en cuenta. Pero hay una cosa en el texto original que me llama mucho la atención. La preposición para decir que abrió su boca en blasfemias es hacia. ¿Hacia dónde dirigió la boca? Siempre a blasfemar. Pero a blasfemar prostonceo. Es grandioso que esta frase sea absolutamente la misma en la preposición, en el artículo y en el nombre, aunque aquí está con artículo, que hay en Juan 1:1 cuando dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Al pie de la letra, de cara a cara al Dios, de cara a cara al Padre. Pues bien, este individuo que lanzaba su boca siempre como saetas de blasfemia, estaba blasfemando de cara a Dios, como plantándole las blasfemias en su propia cara. Esto es lo que significa el griego y por eso tiene tanta importancia el sacarle jugo al original cuando lo admite sin hacerle ninguna fuerza. Ya digo, enteramente prostanción igual que en Juan 1:1. ¿Quiénes son los que acampan en el cielo? Mirad, dice tabernáculo. Qué cosa más rara, porque hasta aquí ha dicho santuario. Y ahora dice tabernáculo. ¿Por qué? Quiere preparar lo que viene detrás. Está blasfemando contra Dios, no propiamente por el santuario que habita, sino por la habitación en que reside. Y la habitación en que reside, incluso en el cielo, es un tabernáculo. Y así nos lo pone en el capítulo 21, cuando dice que el tabernáculo de Dios está sobre ellos. Está una gran tienda de campaña, que así como en el desierto, él tenía su tienda de campaña en el tabernáculo y después la tuvo en el templo, los demás israelitas que vagaban por el desierto, por familias, cada uno tenía su tienda de campaña. Y estaban protegidos y refugiados y esperanzados y consolados de todas las maneras, sabiendo que en medio del campamento estaba la tienda de Dios. Y todas las demás tiendas en derredor. Pues aquí las lonas se levantan, se amplían y no hay más que una tienda. Y esa tienda o tabernáculo es la que cobija a todos estos santos con el Dios de los cielos. Y por eso se dice después, y contra los que acampan. Porque el verbo que hay aquí es el mismo que viene de esta palabra tienda, y es el mismo, exactamente el mismo que encontramos en Juan 1:14, donde se nos dice taxativamente, y aquel verbo se hizo carne y acampó. Esa es la verdadera traducción. Acampó entre nosotros, como Dios en el desierto acampaba entre su pueblo, aquí Él vino con una tienda de campaña entre nosotros que cada uno llevamos la nuestra. ¿Cuál es esa tienda de campaña? Vamos a la segunda de Pedro y él nos dice claramente que esa tienda de campaña es nuestro cuerpo. Y también lo dice Pablo, pero Pedro lo dice más claramente cuando dice que su tabernáculo ya está a tiempo de desmoronarse, ya está a tiempo de dejar este tabernáculo, está a tiempo de dejar este cuerpo, ya se desmorona nuestra tienda. Empieza a tener goteras cuando nos hacemos viejos y ya llega un momento en que se desmorona y queda en la fosa como cadáver. Pero el que habita en esa tienda vuela arriba y un día tendrá otra tienda mucho mejor debajo de la tienda general de nuestro Padre. Adelante. Esta victoria que en el versículo 7 se dice que tuvo contra los santos, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Los que acampan en el cielo, para distinguirlos de los que vienen, ya he dicho que son los salvos.
Y aquí concretamente los salvos de la actual dispensación, porque los otros no están todavía en el cielo. Si se echa una mirada al libro a la epístola a los de los hebreos, todavía se puede entender esto un poquito más. Aquí quizá yo no tenga la referencia, pero se puede encontrar pronto, está en el capítulo 12 de la epístola a los hebreos, estoy diciendo, no la voy a comentar, pero si la leéis detenidamente, ahí están todas las de esos que están en el cielo. Luego saldrá. Hebreos 12:22, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, como los creyentes de esta dispensación. Dice también a los espíritus de los justos hechos perfectos. Viendo el capítulo 11, versículo 40, enseguida se ve que son judíos, etcétera, etcétera. De modo que ahí tenemos a los que acampan, son ya los de la iglesia arrebatada, y en cambio los santos son los santos de Daniel 7:21, los santos de Daniel 7:18, 22, 25, que son los hijos de tu pueblo, de 12:1 también de Daniel. Por tanto, los santos aquí son judíos, desde luego. Son judíos, desde luego. Y la victoria del anticristo sobre estos santos del pueblo judío no es una victoria espiritual, no es que los derrote y los haga caer espiritualmente, no. Es una derrota física, en otras palabras. Acaba con su vida material. No hace ningún daño a su vida espiritual, sino al contrario. Porque de esta forma van a pasar por la corona del martirio. De modo que no les hace ningún daño. No es espiritual, como ha dicho alguno. Ni propiamente, no es persecución contra la iglesia, como piensan Grau, Hendriksen, toda esta gente de los amilenialistas. Y luego en el versículo 7 también, pero en la segunda parte, cuando dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, tenemos un contraste en todas las áreas de los esclavos del anticristo con la multitud de los vencedores, verdaderamente vencedores, que tenemos en el capítulo 7 y en el versículo 9, aquella multitud que nadie podía contar, toda tribu, pueblo, lengua, nación, pues también de todos los inconversos, de todos los que sirven al anticristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, tiene el anticristo sus súbditos. Adelante, versículos 8 al 10. Atención ahora, porque el versículo 8 hay que leerlo conforme lo he leído antes, y es la única forma de leerlo. Y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no han sido escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Así hay que leerlo. Si leéis el versículo, también el versículo 8, pero del capítulo 17, se ilumina un poquito, y con otro que leeremos del todo. Capítulo 17 y versículo 8, dice así: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. ¿Lo veis? Ahí está bien. Aquí no nombra al Cordero, pero pone ya en su verdadero orden: no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán, etcétera, etcétera. Pero hay otro testimonio muy claro, además de lo que diré, que es contundente. Si leéis en Pedro, la primera epístola de Pedro, capítulo 1, veréis lo que Pedro dice en el versículo 20. Después de hablar de que hemos sido rescatados de vuestra pata, etcétera, con la sangre preciosa de Cristo, 19, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Atención ahora. Y ha destinado
destinado. Pedro podría haber puesto la preposición sufijo pre delante, como hace Pablo al decir de nosotros que hemos sido predestinados, porque es igual, y podría haber dicho predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Está claro? El Cordero fue destinado desde toda la eternidad, pero fue inmolado en la cruz un día de un mes, de un año, de la historia del hombre que todos conocemos como el primer Viernes Santo y dentro de nuestra era. Así de sencillo, así de sencillo. El decir que fue inmolado desde la eternidad es una herejía muy grave en el sentido de que desconcierta y es falsa totalmente, es falsa totalmente. Y hay otra cosa aquí, y es que un detalle muy interesante. Aunque el vocablo griego para bestia es neutro, al hablar de la adoración de esta bestia, tiene un pronombre masculino. Cosa muy rara, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Pues es el énfasis que se hace de que aunque lleve el nombre de bestia, no es un animal, es una persona humana. Porque la palabra, ya digo, la palabra bestia en griego es neutro, pero el pronombre que hay aquí es masculino para referirse al anticristo, lo cual indica claramente, digo aquí, que se trata de una persona humana del género masculino. El verso 9 repite una frase que ya conocíamos bien y había salido hasta 7 veces, pero ¿dónde? En los capítulos 2 y 3. Esta frase no había salido en el libro del Apocalipsis desde el versículo 22 del capítulo 3. El que tiene o tenga oídos, oiga. El que tenga oídos, oiga. ¿Qué quiere decir esto? Allí significaba algo muy interesante que Dios había dicho o iba a decir. Y aquí tiene que significar algo también muy interesante, a pesar de que es cabalístico a primera vista. Tanto es así que las dos primeras frases de este versículo 10 resultan dificilísimas de entender, no solo por lo que se lee, sino por la multitud enorme de variantes en los manuscritos. Yo no sé si hay alguna otra frase en el Nuevo Testamento crítico que tenga tantas variantes como esta frase. De todas las maneras las traduce. Pero, si uno quiere atenerse a los manuscritos más fidedignos y a lo que diríamos dentro de lo que es el sentido común, interpretando el sentido común bajo la guía del Espíritu Santo, veremos que lo que les ha hecho a muchos comentaristas irse por un mal camino en la interpretación de este versículo es por fiarse demasiado de lo que parece una referencia clara a Jeremías 15:2. Tanto es así que en vuestras Biblias lo encontraréis. En vuestras Biblias ese versículo tiene como referencia Jeremías 15:2. Sí, a primera vista sí lo es, pero hay que llegar a la siguiente conclusión. Fuese cual fuese el uso que Juan quiso hacer de esta referencia de Jeremías, no solo en 15:2, sino también en 43:11 de Jeremías, lo cierto es que aquí Juan acomoda y cambia el sentido. Cambia el sentido. Y a la vista de la última frase del versículo 10, que es la que nos da más bien la clave, el sentido es este. Y ahora lo digo según el sentido. El pueblo de Dios tiene que resignarse a soportar con fidelidad y paciencia las pruebas inevitables
que Dios envía o que Dios controla. No puede significar otra cosa. De modo que aquí tenemos dos palabras que nos guían. Paciencia. Creo que os he dicho en otros lugares que la palabra paciencia en el Nuevo Testamento en griego tiene dos. Una para hablar de la paciencia que hay que tener con las personas, y eso se llama propiamente longanimidad. Y otra, la paciencia que hay que tener para soportar las circunstancias, las cosas. Y eso se llama hipomoné, que significa mantenerse firme bajo el peso de algo. Bajo el peso de algo. Esa es la que está aquí. Luego es una paciencia no de las personas, sino de las circunstancias. Aguantar lo que venga. Soportar lo que venga. Y fe. Tengo que hacer una corrección. Yo no me había fijado. Y los comentaristas donde yo antiguamente lo leí, tampoco. ¿Recordáis que dije que la palabra fe, pistis, solamente sale una vez en los escritos de Juan? En primera de Juan 5:4, pues aquí es la segunda vez. Mejor dicho, la segunda. En este versículo 10 sale por segunda vez la palabra pistis, fe. En todas las demás, si la encontráis, todos aprenderemos algo más, pero me parece que ya no se encuentra en ningún otro lugar de la literatura juánica. Siempre será creer, 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 pero no fe. Así que este es el sentido. Este es el sentido. Por tanto, habría de ser, si hay quien lleva a cautividad, que lleve. Si hay quien muera a espada, que muera. Es el sentido, ¿eh? Si hay quien lleva a cautividad, que lleve. Si hay quien muere a espada, que muera. Como diciendo, según los designios de Dios, en este plan de los últimos días, así va a ser. Los que tengan paciencia, los que crean en Dios, que tengan paciencia y que continúen con fe, no la fe que salva, sino la fe que mueve montañas, ¿eh? No la fe como gracia, sino la fe como poder. Fe como poder para aguantar, ¿eh? No la fe para salvarse como gracia, de esa ya somos salvos. De modo que es el mejor modo de entenderlo. Y vamos adelante, que tenemos un magnífico cuarto de hora. No lo vamos a acabar, lo siento mucho. Versículos 11 al 18, la bestia que sube de la tierra. La tierra, ya he dicho antes, en contraposición con el mar, los gentiles en agitación, es Palestina. Pero hay algo muy interesante, lo de los dos cuernos del cordero. El cordero no lleva cuernos. ¿Cómo es aquí que lleva cuernos? Al principio, y hay quien se ha confundido, parece que había una referencia a Daniel 8:3, donde Daniel tiene otra visión muy diferente de la primera, en la cual hay una lucha tremenda entre un carnero propiamente, que tiene dos cuernos, y un macho cabrío. Una lucha tremenda. Y el macho cabrío puede más que el carnero, y acaba con él. Pues bien, y no hay nada de eso. No hay nada de eso. Es cordero. Pero tiene dos cuernos. ¿Qué significa esto? Pues significa, tiene que ser puro simbolismo porque no hay cordero con cuernos, tiene que ser el significado simbólico del cuerno. ¿Qué significa el cuerno? Poder. Poder y autoridad, pues bien. Pero, al contrario que en las otras dos lugares, en esos cuernos no hay coronas. En esos cuernos no hay coronas. Y eso quiere decir que la ausencia de corona está indicando que la autoridad de este cordero falso no es religiosa, tampoco es política, ni civil, sino cierta autoridad profética, porque para eso se le llama el falso profeta. Se le llama el falso profeta, fijaos, en 16:13, en 19:20 y en 20:10. Se le llama el falso profeta.
¿Recordáis lo que dijo el Señor Jesucristo hablando de los profetas que vendrán? Y Pablo mismo, de los profetas que vendrán. Pues bien, el mayor de los profetas anunciado por Cristo, de los falsos profetas, va a ser este. Va a ser este. Una palabra violenta y engañadora como de dragón. Ahí está. Que llevaba 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Hablaba como dragón. De modo que su lengua lo traiciona. Y los cuernos, naturalmente. Así que eso traiciona todas apariencias de mansedumbre de cordero. Y recordemos, una vez más, que así como el anticristo presta a la bestia su cabeza, mejor dicho, ofrece al anticristo sus manos, porque es el poder, esta otra bestia le ofrece al diablo su lengua y su mente, la cultura, una falsa cultura mundana anticristiana. Él va a ser el propagandista cultural y, cuidado, y milagrero, el que va a persuadir a las gentes haciendo señales, milagros falsos, de que el anticristo es verdaderamente el Mesías muerto y resucitado, porque va a hacer propaganda especialmente entre los judíos. Así que, frente a la verdadera Santa Trinidad, tenemos aquí una Trinidad satánica que se corresponde admirablemente, pero en el polo opuesto. Dios el Padre, enfrente de él, el diablo. Dios el Hijo, el Cordero, enfrente de él, el anticristo. El Espíritu Santo, el que sella, tal, y enfrente el falso profeta, porque también va a sellar. Él, no el anticristo, va a ser el que va a marcar a todos. Va a sellar con la marca del anticristo y con el número de la bestia. De la misma manera que el Espíritu Santo sella a todos los creyentes y les garantiza no solamente que son hijos de Dios, sino que tienen segura la salvación. Todo esto. Qué bien está. Significado. Más aún, respecto de este falso profeta, aún hay otras 3 cosas que le asemejan más al Espíritu Santo. Fijaos en estas 3 cosas. Versículos 12 y 14. Únicamente busca el honor de la bestia, no el suyo. Está buscando el honor de la bestia, no el suyo. La gloria de la bestia, no la suya. Enteramente igual que el Espíritu Santo es la tercera persona que solamente busca la gloria de las otras 2 y nunca la suya. El Hijo no busca la suya, sino la del Padre. El Espíritu, la del Hijo, pero no la suya. Y ya no hay una cuarta persona divina que se encargue de buscar la gloria del Espíritu y no la suya. De modo que podríamos decir que el Espíritu Santo se queda, por lo que es de su parte, sin gloria. Y está muy bien que sea así. ¿Por qué? ¿Qué significa el Espíritu Santo en la Trinidad? El Espíritu Santo en la Trinidad es el amor personal de Dios que une en abrazo al Padre y al Hijo, que une a la Trinidad verdadera con la Trinidad de abajo y que nos une entre nosotros mismos también. Y si esto es así, al ser el amor absoluto personal, no se guarda nada para sí, sino que todo para el otro. No busca ninguna gloria para sí. Pero, como Dios que es, la tendrá por toda la eternidad y la tiene de parte de los verdaderos creyentes. Que así como glorifican al Padre y glorifican al Hijo, también glorificamos al Espíritu Santo. Porque se lo merece igualmente el Padre y el Hijo. ¿Cuáles son las actividades de este falso profeta? Versículos 12 al 18. Bueno, que no lo he dicho bien, no he dicho más que una. No busca su propia gloria, sino la del anticristo, la de la bestia. Segundo, va a dar vida y aliento a objetos muertos, a la imagen de la bestia. ¿Quién es el que da vida y aliento como agente del Padre en el Hijo? Por medio del Hijo. El Espíritu Santo.
Allí aparece ya en el versículo 2 de la Biblia. En el versículo 2 del capítulo 1 del Génesis aparece el Espíritu de Dios revoloteando sobre las aguas del abismo, sobre la faz del abismo. ¿Para qué? Para dar vida. ¿Y quién es el que da vida al que nace de nuevo? El Espíritu Santo. ¿Quién le regenera? El Espíritu Santo. Todo lo que es vida en nosotros, tanto en la justificación como en la santificación y también en la glorificación, en el último toque de su arte, va a ser el Espíritu Santo. Pues aquí está dando vida y aliento a objetos muertos. Parece. Y sella a los seguidores del Anticristo de la misma manera que el Espíritu Santo sella a los hijos de Dios. Vamos pues con las actividades del falso profeta. Y la primera es persuadir, versículo 12, a los moradores de la tierra, a los que se pegan a esta tierra, a que adoren al Anticristo en cuyo nombre él ejerce la autoridad, porque les va a convencer de que la herida mortal fue sanada por intervención sobrenatural y también hace falsos milagros, como se ve en los versículos 13 y 14. Hace descender fuego del cielo a la tierra, como Elías, por delegación de Dios, por permiso de Dios, por la invocación de Dios, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando, etcétera, que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y continuó con vida. De modo que esto es una especie de magia negra con la cual está imitando lo que leemos de Elías en el primer libro de los Reyes y en el capítulo 18, concretamente en el versículo 38. Uno de estos milagros, como hemos visto, fijaos bien, versículo 15, dar aliento. Se le permitió infundir aliento. Aliento no es vida. Aliento es viento. Podría ser viento, por eso la palabra espíritu en el hebreo puede significar también viento. No hace más que poner viento. Eso es lo que hace. De modo que es una especie de robot muy sofisticado al cual él le da aliento y le da habla. Está haciendo algo nuevo. Os voy a decir primeramente que en los oráculos de la antigüedad, y uno de ellos, del cual se conoce mucho, era el oráculo de Delfos. Y en el oráculo de Delfos, como en la mayoría de los oráculos de la antigüedad, había una unión de tubos y de cosas que iban a parar a la boca de la estatua, a la boca de la imagen. Y al otro lado, con todo aquello, ya bastante sofisticado en aquellos tiempos, los sacerdotes hablaban. Y claro, la voz salía muy sonora, engrandecida por toda la reunión de aquellos tubos, como un trombón o un bombardino, ¿verdad? También por todas las revueltas y todo eso puede hacer voces grandes, ¿no? Y claro, salía muy diferente de lo que podía ser la voz natural de cualquier sacerdote. Y de esta forma era una de las formas en que engañaba a los clientes que iban a hacerle una pregunta. Luego estaba todo el engaño tremendo en que los oráculos engañaban a los clientes diciéndoles unas frases que podían entenderse de varias maneras. Yo no sé si cité una de ellas, aquella de que fueron a preguntarle una madre si su hijo que iba al servicio militar volvería. Y dice que la estatua le dio, o el sacerdote que estaba esto le dio la respuesta siguiente: Ibis redibis non morieris in prelio, en latín. Irás, volverás, no morirás en la batalla. Y resulta que murió. Y claro, la madre fue a reclamar por la falsía y por el dinerito. Y le dijeron: usted no entendió lo que le dijo la diosa. Usted no entendió lo que dijo el oráculo. Puso las comas mal. Porque lo que le dijo el oráculo es: irás, volverás, no, morirás en la batalla. Cambió las comas y le dijo lo contrario que había sido. En esta forma engañaban. Y ya con todo aquel aparato, pues la gente iba y pagaba. Iba y pagaba. Sabemos que hay ya robots a los que se les hace hablar.
Claro, ya se les hace hablar. Va todo bien programadito y no cuesta mucho. Se les hace hablar. ¿Y qué será en tiempo de la gran tribulación? Con la astucia y la inteligencia malvada de Satanás que tendrán toda esta gente, ¿qué no harán? ¿Qué no harán? Para seducir a los inconversos, ¿qué no harán? Y luego, la marca. La marca. Dice que harán matar incluso a los que no adoren la imagen de la bestia. Esto es lo que hizo Nabucodonosor. Nabucodonosor mandó a hacer una estatua grandiosa y luego a pregonar que todo el mundo viniera a adorarla y que el que no la adorara sería arrojado a un horno de fuego. Y allí se plantaron los 3 compañeros de Daniel y le dijeron, pues no la adoraremos, pues seréis arrojados al horno de fuego, pues muy bien, Dios nos puede sacar, y si no nos saca, aprende Nabucodonosor que no la adoraremos. Como diciendo que Dios haga lo que quiera, pero ni que nos salve ni nos deje de salvar, la vamos a adorar. ¡Qué valentía! Pero eran hijos de Dios. Y estos no lo serán. Y la van a adorar. Y la van a adorar porque tendrán miedo de ser muertos. Tendrán miedo de ser muertos por la propia esta. Así que, ya los versículos 16 y 17, termino enseguida, nos hablan de la marca. Ya he leído el versículo 17 corregido, el que tuviese la marca, 2 puntos, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Una marca que cada súbdito del anticristo tiene que llevar, por lo tanto, en la frente o en el brazo, en la frente o en la mano, dice. ¿Para qué? Para realizar transacciones. ¿Cómo irá esta marca impresa? No lo sabemos, pero ya tenemos hoy día los rayos llamados láser, laser, dicen los ingleses, ya tenemos los rayos láser que son invisibles. De modo que, con una cosa invisible y con la maquinita al otro lado para detectar estos rayos invisibles, llevan a cada uno a ver usted, venga, haga. ¿Y qué pretende usted? Pues pretendo comprar tal cosa, si puede. ¿Cómo que si puedo? Si lleva la marca. No lleva la marca, márchese por donde está. Y para realizar transacciones hará falta, pero nótese los grupos, pequeños y grandes, un grupo, ricos y pobres, otro grupo, y el tercero, libres y esclavos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí están todos los ciudadanos clasificados en las 3 categorías que se puede clasificar a una persona. Los grandes y pequeños por importancia, la que sea, importancia que se han ganado de ellos, por su talento, por lo que sea. Después dice los ricos y los pobres. Aquí ya no es el talento tanto como el capital. ¿Cuánto tiene? Tanto vale. Bien. Y luego, libres o esclavos dan la situación civil, que si son libres no están esclavizados por nadie, no son esclavos de eso, o si son esclavos, no importa, no importa. Así en grupos y las 3 clases van a estar y tienen que llevar la marca. Aquí podemos cortar, os voy a decir por qué, porque todavía no he dicho el numerito. El número ya sabéis que es el 666, pero de este tenemos que hablar más adelante. Lo haremos Dios mediante mañana y llevo en mi cartera unas cositas para confirmar lo que diré. Creo que aquí lo que tenemos que reflexionar como última reflexión es que nosotros, si somos verdaderos creyentes, no vamos a estar allí. No vamos a estar allí. Pero cada uno tiene que ponerse la mano en el pecho y decir, lo soy. Si lo eres, no estarás. Pero que no haya nadie que tenga un falso concepto de lo que es la salvación y que puede llevar mucho tiempo creyendo que es algo y que no lo sea. En último término, no hay más razón contundente y objetiva
de la salvación que lo que el Señor Jesucristo dijo claramente. Por sus frutos los conoceréis. Damos frutos, frutos que según Pablo en Efesios 2:10 son buenas obras. Si son buenas obras, no es por ser nuestras, sino por ser buenas, y si son buenas, es que son fruto del Espíritu Santo. Se aparecen, y cuanto más mejor, más confianza, podríamos decir aún más certeza, no más seguridad. Repito una vez más, la seguridad está allá arriba, para todos los creyentes. La certeza tiene que estar aquí dentro. Y cuanto mayor sea nuestra dedicación a Dios, más unida estará la certeza con la seguridad. Si hay duda, si hay perplejidad, es que no nos entregamos bien, no nos entregamos del todo, y por lo tanto, si somos creyentes carnales, no vamos a esperar tener el gozo de la salvación. Tenemos la salvación, Dios lo sabe, pero no vamos a tener el gozo de la salvación. Que Dios haga y nos bendiga a todos para que todos que estamos aquí, si ya tenemos la salvación, que también tengamos salvación. Si no nos bendiga. Amén.